Pedro el Grande. Pedro Alexeyevich Romanov no era un hombre que se rindiera ante nada. Había transformado a Rusia de un reino medieval en un imperio europeo a punta de voluntad, crueldad y genio. Pero el cuerpo humano tiene límites, y el suyo los alcanzó de la peor manera posible. En el otoño de 1724, Pedro saltó al agua helada del Golfo de Finlandia para ayudar a rescatar a unos soldados cuyo barco había encallado. El agua estaba a punto de congelarse. Pedro, que ya tenía problemas graves en los riñones y la vejiga, pasó horas dentro de esa agua ártica empujando el casco del navío. Cuando salió, ya no era el mismo hombre. Los meses siguientes fueron una agonía lenta. Desarrolló una infección urinaria severa que los médicos de la época eran incapaces de tratar correctamente. La fiebre subía y bajaba. El dolor era tan intenso que el zar, conocido por su temple de hierro, gritaba durante horas enteras. Su vejiga terminó gangrenándose por dentro. En enero de 1725 ya no podía levantarse de la cama. Los médicos intentaron drenar el líquido acumulado en su cuerpo con incisiones directas, un procedimiento brutalmente doloroso para la época. Extrajeron más de 1 litro de pus de su interior. Pedro aguantó sin anestesia, mordiéndose el labio hasta sangrar. Los últimos días los pasó en estado de delirio. Se dice que intentó escribir un decreto antes de morir, pero solo alcanzó a garabatear las palabras «Dejad todo a», antes de perder la conciencia para siempre. Nadie supo jamás a quién quería dejar el trono. Murió el 8 de febrero de 1725, a los 52 años. Un hombre que había construido una ciudad entera sobre un pantano, que había fundado la primera flota de guerra rusa, que había torturado y ejecutado a su propio hijo por traición, terminó sus días destruido por el agua fría y una infección que hoy se cura con antibióticos. Su cadáver fue expuesto durante 40 días. Catalina, su esposa, lo velaba en silencio mientras el imperio que él había forjado temblaba sin saber qué venía después. Catalina. Catalina no nació para ser zarina. Nació Marta Skavronskaya, en algún lugar de los territorios bálticos, hija de campesinos, sin educación formal, sin apellido noble, sin ningún destino que no fuera la invisibilidad. Sin embargo, terminó gobernando el imperio más grande del mundo, y su final fue tan humano como sus orígenes. Pedro el Grande la encontró siendo sirvienta en casa de uno de sus generales. Algo en ella lo detuvo: su risa, su temple, su capacidad de calmarlo cuando los ataques de ira o epilepsia lo sacudían. Se casó con ella en secreto primero, luego oficialmente, y finalmente la coronó emperatriz con sus propias manos en 1724, un año antes de morir. Cuando Pedro murió, Catalina tomó el trono, pero gobernar Rusia no era lo mismo que sobrevivir en la corte. Los 2 años de su reinado fueron más una fiesta interminable que un gobierno real. Catalina bebía mucho, vodka, vino, cualquier cosa que pusieran frente a ella. Las reuniones de Estado terminaban en banquetes que duraban hasta el amanecer. Los ministros gobernaban en su nombre, mientras ella bailaba. Su cuerpo empezó a ceder en el invierno de 1727. Primero fue una tos persistente que los médicos llamaban catarro. Luego comenzó a escupir sangre. La tuberculosis o algo muy parecido a ella se instaló en sus pulmones con una ferocidad implacable. En pocas semanas, la mujer que había sobrevivido guerras, pobreza y la corte más peligrosa de Europa, no podía caminar sin ayuda. Los últimos días en cama fueron agitados. Tenía fiebre alta y alucinaba. Pedía vodka cuando los médicos le daban agua. Se dice que en sus últimas horas reconoció a pocas personas y pasó la mayor parte del tiempo hablando sola en un idioma que nadie de los presentes entendía: el letón de su infancia, el idioma de una niña campesina que nunca dejó de existir dentro de la emperatriz. Murió el 17 de mayo de 1727, a los 43 años. Había gobernado apenas 2. Su hija Isabel heredaría el trono años después, pero Catalina ya no estaría para verlo. Pedro II tenía 12 años cuando se convirtió en zar. Tenía 15 cuando murió. En ese brevísimo intervalo, Rusia fue gobernada por un niño que prefería cazar ciervos a leer decretos.
y que tuvo la mala fortuna de enamorarse de una mujer a la que nunca llegó a casarse. Era nieto de Pedro el Grande, hijo de Alexei, el hijo que el gran zar había hecho torturar hasta la muerte por traición. Pedro II cargaba ese peso genealógico sin entenderlo del todo. Era un chico delgado, tímido, poco interesado en el poder y muy interesado en los caballos, la nieve y las expediciones de caza que podían durar semanas enteras en el invierno ruso. Esas expediciones lo mataron. En diciembre de 1729, Pedro organizó una de sus cacerías habituales en las afueras de Moscú. Las temperaturas bajaron a niveles extremos incluso para Rusia, entre 20 y 30 grados bajo cero. Pedro pasó horas a caballo en ese frío, empapado de sudor por el esfuerzo, sin abrigarse lo suficiente al detenerse. Era joven y se sentía invencible, como se sienten todos los jóvenes. Regresó con escalofríos. En días desarrolló fiebre alta. Los médicos diagnosticaron viruela, una enfermedad que en el siglo XVIII era prácticamente una sentencia de muerte para quien no la había tenido antes. Pedro nunca había sido inoculado. Las pústulas aparecieron primero en la cara, luego se extendieron por todo el cuerpo. El dolor era extraordinario. Los médicos aplicaron los tratamientos de la época: sangrías, cataplasmas calientes, purgantes. Todo lo que hacían lo debilitaban más. En sus momentos de lucidez preguntaba por su prometida, la princesa Ekaterina Dolgorukova, con quien tenía planeado casarse ese mismo enero. El día de la boda programada, Pedro II yacía agonizando en su cama. Murió el 19 de enero de 1730, el mismo día en que debía haberse casado. Con él se extinguió la línea masculina directa de los Romanov. Tenía 15 años, había casado, había cabalgado, había gobernado muy poco. Rusia tuvo que buscar a toda prisa un nuevo zar, o en este caso, una nueva zarina. Ana Ivanovna llegó al trono casi por accidente. Era sobrina de Pedro el Grande. Había pasado décadas gobernando el pequeño ducado de Curlandia, casi olvidada por todos, y cuando la eligieron zarina, los nobles pensaron que sería fácil de manipular. Se equivocaron completamente. Ana gobernó con una frialdad calculada que sorprendió a quienes la subestimaron. Creó la temida Cancillería Secreta, una especie de policía política que enviaba a miles de personas a Siberia por rumores, chismes o enemistades personales. Se calcula que durante sus 10 años de reinado, más de 20.000 personas fueron deportadas o ejecutadas. Era una mujer que no olvidaba las ofensas y que no perdonaba las traiciones. Pero el cuerpo tiene su propia justicia. En el verano de 1740, Ana comenzó a mostrar síntomas que los médicos no supieron identificar con claridad: dolores intensos en la espalda y los costados, orina con sangre, episodios de pérdida de conciencia. La descripción moderna apunta hacia una combinación de cálculos renales graves y posiblemente una enfermedad renal crónica que había avanzado durante años sin ser detectada. El dolor aumentó en septiembre. Ana, que era conocida por su compostura pública casi teatral, empezó a cancelar audiencias. Las cartas que enviaba a sus ministros se volvieron más cortas, más bruscas. En octubre, sufrió un colapso frente a toda la corte. Cayó al suelo sin perder del todo la conciencia, pero sin poder levantarse sola. Los médicos que la atendían eran en su mayoría alemanes traídos desde Europa Occidental, y discutían entre sí sobre el diagnóstico mientras la zarina se deterioraba. Nadie se ponía de acuerdo. Cada quien aplicaba su tratamiento favorito. Murió el 28 de octubre de 1740, a los 47 años. Había nombrado heredero a Iván, el bebé de 2 meses, hijo de su sobrina, lo cual desencadenó una de las crisis de sucesión más caóticas de la historia rusa. Su reinado fue brutal, eficiente y completamente olvidado por la historia popular. Ana no construyó ciudades ni ganó guerras legendarias, solo gobernó con miedo, y el miedo la sobrevivió bastante más que ella. Iván VI fue proclamado zar a los 2 meses de edad. Lo destituyeron antes de cumplir 2 años. Pasó el resto de su vida en prisión. Murió a los 23 años atravesado por las bayonetas de sus propios carceleros. Es posiblemente la historia más oscura de toda la dinastía Romanov. Cuando Ana I murió en 1740, dejó el trono a este bebé que ni siquiera podía sostenerse en pie. Su madre, Ana Leopoldovna, actuó como regente, pero el poder en Rusia nunca fue estable, y en 1741 un golpe de palacio puso a Isabel,
hija de Pedro el Grande, en el trono, Iván fue arrestado junto con toda su familia. Lo que siguió fue una infancia y una adolescencia de aislamiento absoluto. Al principio estuvo con su familia, pero con los años fue separado de todos y confinado en solitario en la fortaleza de Schlieselberg, una isla prisión en el río Nevá. Sus carceleros tenían órdenes estrictas. Si alguien intentaba liberarlo, debían matarlo de inmediato. Iván creció sin educación formal, sin compañía, sin saber con claridad quién era. Se dice que había aprendido a leer por su cuenta, probablemente a través de textos religiosos que le permitían tener. Cuando algunos visitantes lo vieron en esos años, describieron a un joven con el habla entrecortada, pensamientos desorganizados y una profunda confusión sobre su propia identidad. El aislamiento prolongado había hecho su trabajo. En 1764, un oficial llamado Vasily Mirovich intentó liberar a Iván con un pequeño grupo de soldados. Los carceleros, siguiendo las órdenes que habían recibido años atrás, entraron a la celda y lo apuñalaron repetidamente antes de que Mirovich pudiera llegar hasta él. Murió en esa celda oscura, solo, sin haber reinado un solo día consciente, sin haber conocido el mundo exterior más allá de los muros de su prisión. Tenía 23 años. Catalina la Grande, que gobernaba en ese momento, mandó ejecutar a Mirovich y borró a Iván VI de los registros oficiales como si nunca hubiera existido. Si te gustan estas historias intensas, suscríbete. Y si llegaste hasta aquí, deja tu like. Pedro III. Pedro III gobernó Rusia durante exactamente 6 meses. En ese tiempo logró que lo odiaran casi todos, los militares, la iglesia, la nobleza y el pueblo. Su esposa organizó un golpe de estado en su contra, lo arrestaron, abdicó y semanas después apareció muerto en circunstancias que nadie quiso investigar demasiado. Era alemán de nacimiento, sobrino de Pedro el Grande por parte de su madre, y fue traído a Rusia adolescente para ser el heredero. Nunca amó a Rusia. Admiraba obsesivamente a Federico el Grande de Prusia, el enemigo al que Rusia había estado combatiendo durante años en la Guerra de los 7 años. Cuando subió al trono, firmó la paz con Prusia de inmediato y devolvió todos los territorios que los soldados rusos habían conquistado con su sangre. El ejército nunca se lo perdonó. Su esposa, la alemana Sofía de Anhalt-Zerbst, que se había convertido en la perfecta rusa adoptiva bajo el nombre de Catalina, aprovechó el odio generalizado hacia su marido para actuar. En julio de 1762, mientras Pedro estaba en su residencia de verano, los regimientos de la Guardia se pronunciaron a favor de Catalina. Pedro intentó negociar, luego intentó huir, finalmente abdicó sin oponer resistencia seria. Lo trasladaron a Ropsha, una pequeña finca a las afueras de San Petersburgo. 8 días después estaba muerto. El reporte oficial habló de cólico hemorrágico, pero las cartas que el guardián Alexei Orlov envió a Catalina en esos días, escritas con una caligrafía temblorosa y frases incoherentes, sugieren algo muy diferente. No recuerdo lo que hicimos, escribió Orlov, pero él ya no está. La versión más aceptada por los historiadores es que fue estrangulado durante una pelea o deliberadamente asfixiado. Catalina nunca ordenó una investigación formal. Tenía 34 años, había reinado medio año. Su nombre fue borrado de las celebraciones oficiales y su esposa gobernó durante otros 34 años como una de las soberanas más poderosas de la historia europea. Catalina la Grande. Catalina II murió como vivió, de manera inesperada, sin pedir permiso y dejando a todos sin saber exactamente qué hacer a continuación. No murió en batalla, ni envenenada, ni víctima de un complot. Murió de un derrame cerebral en el baño de su palacio un jueves de noviembre, y con ella se cerró una de las épocas más brillantes y contradictorias del Imperio ruso. Había gobernado durante 34 años, amplió el territorio ruso hacia el sur y el oeste, modernizó las instituciones, mantuvo correspondencia con Voltaire y Diderot, fundó el Hermitage, también aplastó la rebelión de Pugachev con una brutalidad metódica, expandió la servidumbre en lugar de eliminarla, y repartió tierras y campesinos entre sus favoritos como si fueran regalos de cumpleaños. En los últimos años de su vida, Catalina estaba físicamente deteriorada. Tenía sobrepeso importante, problemas de circulación y las piernas frecuentemente inflamadas. Caminaba con dificultad, pero su mente seguía funcionando con la misma precisión de siempre, y se negaba a admitir que envejecía. El 16 de noviembre de 1796, Catalina se levantó temprano como de costumbre, tomó su café, habló con sus secretarios y fue al baño. Pasó tanto tiempo adentro que sus sirvientes empezaron a preocuparse.
Cuando finalmente abrieron la puerta, le encontraron en el suelo, inconsciente, con el rostro amoratado. Los médicos llegaron rápidamente, pero no pudieron hacer nada. Había sufrido un derrame cerebral masivo. La colocaron en un colchón en el suelo porque su cuerpo era demasiado pesado para levantarla con facilidad. Permaneció en ese estado durante horas, respirando con dificultad, sin recuperar la conciencia en ningún momento. Murió esa misma noche, el 17 de noviembre de 1796, a los 67 años. Su hijo, Pablo, a quien había mantenido alejado del poder durante décadas y con quien tenía una relación de odio mutuo, tomó el trono de inmediato. Una de sus primeras acciones fue exhumar los restos del padre que nunca conoció, Pedro III, y organizarle un funeral imperial, su manera de decirle algo a su madre, aunque ya no pudiera escucharlo. Pablo I fue el zar más odiado por su propia élite en toda la historia del imperio. Era errático, paranoico, impredecible, cambiaba de opinión entre el desayuno y el almuerzo, humillaba a sus generales en público, arrestaba a personas por la forma en que se vestían y gobernó apenas 4 años antes de que un grupo de nobles decidiera que ya era suficiente. Era hijo de Catalina la Grande, pero no se parecía en nada a ella. Había pasado décadas esperando el trono mientras su madre lo ignoraba y lo excluía del gobierno. Cuando finalmente llegó al poder en 1796, desató todo lo que había acumulado, dictó miles de decretos absurdos, invirtió políticas de su madre solo por el gusto de hacerlo y trató a los nobles como si fueran soldados rasos. El complot se organizó con una facilidad que decía mucho del nivel de odio que generaba. En la noche del 23 de marzo de 1801, un grupo de oficiales y nobles conspiradores entró al castillo de San Miguel, la nueva residencia que Pablo había construido precisamente porque le daba miedo que lo atacaran en el Palacio de Invierno. La ironía era perfecta. En su nuevo castillo, supuestamente más seguro, lo encontraron. Irrumpieron en su habitación alrededor de la medianoche. Pablo intentó esconderse detrás de una chimenea, pero lo encontraron en segundos. Lo que siguió fue caótico y brutal. Los conspiradores, varios de ellos borrachos, lo golpearon, lo estrangularon con una bufanda y le aplastaron la cabeza contra una de las mesas de la habitación. El reporte oficial al día siguiente declaró que el zar había muerto de apoplejía. Nadie en la corte creyó una sola palabra, pero nadie tenía interés en contradecir la versión oficial. Su hijo, Alejandro, que sabía del complot y había dado su aprobación tácita, tomó el trono al amanecer. Pasó el resto de su vida con una culpa que, según los testimonios de quienes lo conocían, nunca lo abandonó del todo. Pablo I tenía 46 años. Su reinado había durado 4 años, 4 meses y 4 días. Alejandro II. Alejandro II era el zar que había liberado a los siervos. Había dado más libertades a los rusos que cualquier otro romano antes que él. Y aún así, un grupo de revolucionarios pasó años enteros intentando matarlo, fallando una y otra vez, hasta que un domingo de marzo lo consiguieron de la manera más sangrienta posible. Lo llamaban el zar liberador. En 1861 abolió la servidumbre, liberando a más de 20 millones de personas. Reformó el sistema judicial, permitió cierta libertad de prensa, modernizó el ejército. Pero para los revolucionarios radicales del grupo llamado Narodnaya Volia, Voluntad del Pueblo, no era suficiente. Querían la caída de todo el sistema imperial. Los intentos de asesinato se convirtieron en una rutina surrealista. Pusieron una bomba en el comedor del Palacio de Invierno. Alejandro llegó tarde a cenar y sobrevivió. Intentaron volar el tren imperial. Se equivocaron de vagón. Tramaron emboscadas que fallaron por factores inesperados. Alejandro empezó a ser conocido informalmente como el zar que no se podía matar. El 13 de marzo de 1881, Alejandro regresaba en carruaje de una revisión militar. Uno de los conspiradores lanzó una bomba que explotó bajo el carruaje. El zar salió ileso. Bajó del carruaje para ver a los heridos, que incluían varios de sus propios guardias. Fue entonces cuando el segundo atacante arrojó otra bomba, esta vez directamente a sus pies. La explosión le destrozó ambas piernas, le abrió el vientre y le arrancó varios dedos. Seguía vivo. Lo llevaron al Palacio de Invierno en brazos, dejando un rastro de sangre en la nieve. Los médicos no podían detener la hemorragia.
Alejandro perdió la conciencia varias veces mientras sus hijos y nietos llegaban corriendo desde distintas partes del palacio. Murió unas horas después, el mismo día del atentado. Su sucesor, Alejandro III, canceló inmediatamente todas las reformas liberales que su padre había estado preparando. Los revolucionarios mataron al reformador y obtuvieron exactamente lo contrario de lo que buscaban. Nicolás II. Nicolás II no murió como zar. Para cuando lo ejecutaron, hacía más de un año que había abdicado, que el imperio había colapsado y que él era simplemente un prisionero con su familia en una casa de los Urales. Pero fue el último Románov en gobernar Rusia, y su final es uno de los más perturbadores de la historia moderna. Había abdicado en marzo de 1917, abrumado por la guerra, las revoluciones y su propia incapacidad para entender el mundo que se desmoronaba a su alrededor. Los Románov fueron trasladados primero a Siberia y luego a Ekaterimburgo, donde los instalaron en la casa Ipatiev, rebautizada por los bolcheviques como la Casa de Propósito Especial. Vivieron ahí varios meses con una relativa calma tensa. Nicolás escribía en su diario, jugaba con sus hijos, rezaba. Su hijo Alexei, hemofílico, tenía 16 años, sus 4 hijas entre 17 y 22. Su esposa Alejandra nunca dejó de creer que serían rescatados. No lo fueron. En la noche del 16 al 17 de julio de 1918, el comandante de la Guardia, Yakov Yurovsky, despertó a la familia pasada la medianoche. Les dijo que debían bajar al sótano por razones de seguridad. Había combates en la ciudad y necesitaban estar en un lugar protegido. Les pidieron que se sentaran para tomarse una fotografía. Cuando estuvieron todos acomodados, Yurovsky leyó en voz alta la sentencia de muerte. Lo que siguió fue caótico y brutal. Los disparos en ese cuarto pequeño llenaron el ambiente de humo y polvo. Algunas de las hijas sobrevivieron los primeros disparos porque los diamantes cosidos en sus corsés deflectaron las balas. Los soldados tuvieron que rematarlos con bayonetas. Nicolás, Alejandra, sus 4 hijas, Alexei, el médico de la familia y 3 sirvios, 12 personas en total, todos en ese sótano. Los cuerpos fueron trasladados al bosque, quemados parcialmente con ácido y enterrados en una fosa clandestina que no fue descubierta formalmente hasta 1991. Tenía 50 años y Rusia nunca volvió a tener un zar. Y si quieres más contenido así, suscríbete.